que quiero compartirle un tema que ya lo he compartido con las hermanas, pero bueno, ¿qué hice? ¿Cómo estamos saliendo? Ahí está. Quiero iniciar con un versículo que está en el libro de Ruth 3:11. Dice: ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Y le decía, hermano, que yo he compartido este tema con las hermanas, creo, porque pues ese es el tema, mire, las virtudes de Ruth. Pero usted sabe que Ruth es figura también de la iglesia, ¿verdad? Es figura de la novia que se va a casar con el amado. Entonces esto no es solo para las mujeres, es para todos, porque pues la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces todos somos la novia y todos, hermano, tenemos que tener virtudes, todos en general, no solamente las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que Ruth es una mujer a la que se le dijo, ¿verdad? Ahí en el versículo anterior dice: ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces, mire, hermano, es bien importante ser virtuosos, fíjese, porque casi siempre pensamos que estas cosas o estas cualidades que tenía Ruth no son importantes. A veces pensamos que es más importante otras cosas y ni se las quiero mencionar porque tampoco quiero quitarles valor. Pero también estas cualidades que tenía Ruth eran bien importantes y necesarias y la convertían en una mujer virtuosa. Entonces, en usted y en mí tienen que estar también estas cualidades para que nos convirtamos en personas virtuosas, ¿verdad? Y parte de la novia de Cristo, que es una mujer virtuosa, de una talla muy alta, pero yo sé que con la ayuda del Señor, hermano, podemos hacerlo. Pero fíjese que Ruth tenía unas cualidades bien bonitas, bien especiales. Y mire, ahorita que estoy leyendo bien este versículo, Booz le dice: haré todo lo que me pidas porque eres una mujer virtuosa. Entonces, mire qué precioso el Señor. Cuando ve virtudes en nosotros, hermano, nos responde, nos quizá regala alguna cosa, ¿verdad? Alguna petición que usted tenga, algún don, hermano, porque los dones son regalos, ¿verdad? Entonces, mire qué importante es tener estas cualidades. Yo encontré 5. Quizás usted si estudia todo el libro de Ruth, porque no es tan largo, yo le invito a que lo haga, solo son 4 capítulos, ¿verdad? Entonces, si usted estudia el libro de Ruth, a lo mejor encuentre más, ¿verdad? Otras cualidades que yo no las vi o que yo tal vez no me enfoqué en ellas, pero hay unas cualidades bien bonitas. Entonces, bueno, las virtudes de Ruth, ¿verdad? Fíjese que le puse ahí bastantes letras, espero que las alcance a leer, porque siento que es importante tener una definición de lo que es virtud, porque usted sabe que se habla mucho, ¿verdad?, de la virtud, de la mujer virtuosa, de que tenemos virtudes, pero a veces no entendemos o no tenemos claro el concepto de lo que es virtud. Y dice que virtud se refiere a una cualidad moral positiva o una disposición habitual hacia el bien. Mire qué bonito. La virtud es entendida como una característica de una persona que la lleva a actuar de manera correcta o moralmente ejemplar. Las virtudes son aquellas actitudes, disposiciones o hábitos que permiten a las personas alcanzar el bienestar o la excelencia personal y colectiva. Entonces, mire, virtud no solamente los cristianos tenemos,
estas características a veces las vemos en personas que no son cristianas, ¿verdad? Vemos que hay gente muy correcta, gente muy de buena conducta, ¿verdad? Bondadosos, y son virtudes. Y entonces, hermano, yo creo que al Señor le agradan las personas así, porque nos está mandando a tener virtudes, ¿verdad? Sigue diciendo bienestar, alcanzar el bienestar o la excelencia personal y colectiva. Existen diferentes tipos de virtudes, como virtudes morales, mire lo que le decía, como la justicia, la templanza, la valentía, que regulan las acciones y las pasiones. También hay virtudes intelectuales, que son la sabiduría, el entendimiento, que perfeccionan la razón. Y virtud cristiana, este es un concepto de un diccionario, hermano, pero mire, también define ahí las virtudes cristianas, que no son solo esas, ¿verdad? Claramente hay muchas, pero pues ahí encontré yo esta, que dice fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En resumen, la virtud es una cualidad que permite a una persona vivir conforme a principios morales y espirituales. Entonces, hermanos, son como principios básicamente. Las virtudes son principios, ¿verdad? Buenos, que tiene la gente correcta, la gente que tiene buena moral, ¿verdad? Entonces, así era Ruth. Y mire, y si nosotros a eso, a todo lo que yo le acabo de decir, le agregamos la fe en Cristo Jesús, entonces nos convertimos en parte de la novia de Cristo, ¿verdad? Porque esas son las virtudes algunas virtudes que tenía Ruth. Entonces vamos a empezar a ver con las 5 que le dije de Ruth. Ahí encontramos la primera en el versículo 15. Dice, entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Usted se sabe ese versículo, ¿verdad? Quizá alguna vez se lo dedicaron. No se ve. ¿Qué estará pasando? Es que creo que se me adelantó. Espéreme. Hasta aquí había visto usted, ¿verdad? Le estoy leyendo. Ok, hoy sí. Ahora sí, ¿verdad? Dice, se lo voy a volver a leer. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Mire qué tremendo, ella estaba bien decidida a quedarse con Noemí y que solo la muerte las iba a separar. Mire, hermano, este nivel de lealtad que alcanzó Ruth, dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Entonces lo que encontramos ahí, hermano, es la lealtad como una virtud de Ruth, porque recuerde que Ruth era una mujer virtuosa. Entonces, mire, llegar a ese nivel, hermano, está un poco difícil. Amén. ¿Cuántos quieren o quisieron a sus suegros o a su suegra? Mire, yo espero que nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Por lo menos un poco de respeto y cariño haya habido o haya, ¿verdad? Si todavía tiene a su suegro o a su suegra. Pero mire, este versículo casi siempre se dedica a la pareja, a los esposos o a las esposas. Pero esta era una nuera, hermano, la que le estaba diciendo a Noemí, se volvió a desconectar. Esta era la nuera, ¿verdad? Entonces,
No se conecta. Según esto ya estoy conectada. Ay, sí. Entonces, hermano, mire, y usted podrá pensar, ¿verdad?, que esto no es importante, pero yo quiero decirle que sí. Para el Señor estas cosas son importantes, fíjese. Para el Señor la lealtad, no solo a Él. Amén. Porque, bueno, hay un principio que está en la palabra del Señor que no podemos, dice la Biblia, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Entonces, eso aplica para todo, hermano. No podemos ser leales, decir que somos leales a Dios y desleales a una amistad, ¿verdad? En el matrimonio, desleales, hermano, como hermanos. No podemos. Tenemos que aplicar este principio si queremos ser personas virtuosas. Y fíjese que yo le puse ahí, bueno, le puse un concepto también. A mí me gusta ponerle los conceptos. Mire, se lo voy a leer así rapidito. Dice: la lealtad se trata básicamente de cumplir con lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. La lealtad es una virtud y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. Ser leal con otra persona es una obligación moral que tenemos con una pareja, un amigo, un compañero de trabajo o un familiar. O sea, es una obligación con nosotros mismos, hermano, de ser leales a los demás en todos los ámbitos que ya pues ahí le acabo de leer, ¿verdad? Entonces no podemos decir que somos leales al Señor si somos desleales a los demás, ¿verdad? Y es importante, y sí lo encontramos en la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 11:13: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Mire qué bonito. Entonces, a usted ya le ha llegado alguna vez alguien a decirle: fíjate que te voy a contar, yo no quisiera decir esto, pero así es la verdad. ¿Ya le han hecho algún comentario parecido? Esa es una persona desleal, fíjese. Aunque le esté diciendo que no quiere hablar, que no quiere contar lo que sabe, que no quiere decir. Porque fíjese que dice ahí la palabra del Señor que el que anda en chismes revela secretos. Mire, no dice si es verdad o mentira. Dice que revela secretos. A veces sí decimos, pero como es la verdad, pero quizás no tenemos que decirlo, hermano. Quizás tenemos que quedarnos callados. Y al contrario, mire lo que hace una persona leal. Una persona leal que sabe cosas y le preguntan, ¿qué hace? No sé, oculta. Exacto, ¿verdad? En lugar de, se me dio la oportunidad de hablar de lo que quería. Yo no andaba buscando hablar, pero pues ya que me preguntaron, ¿verdad? Sí, entretiene, cabal. Es que es bonito, hermano, hablar de los demás. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque mire, esta es una característica de una persona virtuosa, ser leales y ya ve usted lo que dice la palabra de una persona leal. No anda murmurando, no anda hablando, no anda contando, no anda diciendo, a mí esto no me gusta hablarlo, pero usted es de confianza. Y todos son de confianza, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado porque le vuelvo a decir, esto es importante para el Señor. Mire lo que dice Oseas 6:6: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces, mire, al Señor le agrada más una persona leal que una persona que esté ayunando, por decirlo, porque ahí dice sacrificio, ¿verdad? Y ayunar es un sacrificio, al menos para mí es un sacrificio, hermano. Yo sé que para usted también, o para usted no, hay gente que no le cuesta ayunar. Sí, ¿verdad que cuesta? Es un sacrificio. Entonces, mire, al Señor le agrada más que seamos leales a que ayunemos, fíjese.
Claro que si usted es leal y quiere ayunar, es muy bien recibido el ayuno, ¿verdad? Pero si usted es desleal y ayuna, yo creo que lo que al Señor más le agradaría es que seamos leales. Porque dice ahí, mire, y más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios. Ahí hay dos cosas, ¿verdad? Le estoy leyendo lo otro porque también es importante. El conocimiento de Dios que en los holocaustos, que también son sacrificios, ¿verdad? Los holocaustos. Entonces, hermano, procuremos, dígale al que tiene a su lado, procuremos ser leales al 100%. Dígale ahí al que tiene a su lado. Porque a veces no lo somos, o solo con algunas personas somos leales, ¿verdad? Con el que no nos agrada no somos leales y hablamos, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, el amor de Dios aplica en todo y para todos. Entonces, si el Señor está obrando, le digo está obrando porque nadie es perfecto, hermano, ¿verdad? Estamos en un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento. Entonces, si el Señor está obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo en amor, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a practicar con todos, no solo con el que me agrada, sino que con todos. Amén. También dice Ruth 2:10. Bueno, ahí ya vamos a dejar la lealtad y esta es otra, fíjese, otra virtud. Se las voy a ir preguntando cuando ya llevemos varias para que se nos queden. Dice Ruth 2:10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Ahí, hermano, bueno, mejor le voy a preguntar, ¿qué ve usted allí en Ruth? La gracia, pero ¿por qué halló gracia? Porque se humilló, porque acuérdese que el que se humilla, bueno, dice la Biblia que la humildad da gracia, ¿verdad? Entonces, ella era una mujer humilde. Esa es la segunda virtud. Era una mujer humilde, hermano. Y le voy a volver a decir lo que le dije al principio. Esto no es solo para las hermanas, es para todos, ¿verdad? Porque todos somos la novia de Cristo. Entonces, Ruth era una mujer humilde. La Biblia dice que el Señor, de hecho creo que le puse ese versículo. Bueno, en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo sé que usted se sabe esos versículos, hermano. ¿Cuántos habían por lo menos escuchado ese versículo? ¿Y alguna vez usted lo ha repetido? Bien fácil, ¿verdad, hermano? Decirlo es bien fácil, pero fíjese que practicarlo cuesta. Porque a veces nos hacemos los mansos y nos hacemos los humildes. Pero ahí dice manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Que sea realidad, hermano, en nuestra vida. El que aprendamos a ser mansos, mire, porque esto es aprendido, hermano. Esto es aprendido. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice al final? Mire, hermano, cuando nosotros aprendemos esto, realmente aprendemos a descansar, o el Señor trae descanso a nuestra vida, porque nos despojamos del orgullo, de la altivez, y quizá cuando hacemos eso, hermano, quizá alguien va a pasar sobre nosotros, pero es porque estamos aprendiendo, y quizá el Señor por eso lo permite, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, pero de esa manera dice la Biblia que vamos a hallar descanso. ¿Por qué? Mire, a la gente bien enojada, que fue enojada toda su vida, siempre terminan padeciendo mucho de su digestión, de colitis, ¿cuáles son otras enfermedades? Del hígado también, ¿verdad? De la bilis.
todos esos problemas. Entonces, hermano, mire, por lo menos si aprendemos a ser humildes, mansos y humildes de corazón, por lo menos en el cuerpo vamos a hallar descanso, ¿verdad? Porque nos vamos a enfermar menos. Sí, hermano, fíjese que el momento del enojo es un momento de estrés bien fuerte para el cuerpo. Usted ya se ha enojado. Mire, dice la Biblia que cuando Caín y Abel presentaron ofrendas, a Caín se enojó tanto que dice que su rostro demudó, dicen algunas versiones. Fíjense que yo me acuerdo que una vez una hermana me dijo, mire, hermana Dita, me dijo, tuve un enojo tan grande que cuando pasé frente al espejo me asusté. Fíjese, ¿a usted ya le ha pasado? ¿Por qué no se ha visto en el espejo? Quizás si se viera en el espejo en el momento que está bien enojado. Entonces, le voy a dejar esa tarea. Decaído, se ve diferente el rostro. Le voy a dejar esa tarea porque yo creo que eso nos va a ayudar, hermano. Porque si superficialmente afecta, se imagina internamente cómo afecta un enojo bien fuerte. Entonces, mire, hermano, aprendamos a ser mansos y humildes. La gente dice manso pero no menso, y yo creo que viene siendo lo mismo, fíjese. O tal vez no, porque dice la Biblia que es de sabios dejar pasar las ofensas. Entonces tal vez no es que no nos demos cuenta que nos ofenden, sino que, hermano, las dejamos pasar, ¿verdad? No le damos autoridad a la persona que nos ofende sobre nosotros. Entonces, hermano, aprendamos esto es aprendido, por eso se lo estoy repitiendo, porque es aprendido. No es que usted así nació y así se va a morir. Bravo. Mire, es triste que haya gente que sí llega a su vejez y no aprendió. Porque por lo menos si por la palabra del Señor, la gente que no es cristiana no aprende, pero por la experiencia y la madurez debería, ¿verdad? Por su bienestar. Mire, yo un día que veníamos, no recuerdo cuándo, pero veníamos en un avión que se había retrasado. Y venía una señora tan enojada, ya señora, tan enojada, pero gritando, y con la azafata, ¿verdad? Gritándole y enojada, pero bien enojada. Y a mí me dio tristeza, fíjese, porque dije yo, ¿qué culpa tiene la muchacha? Si ella no es la que, ¿verdad?, dispone nada en estas cosas. Ella qué culpa tiene. Y me dio tristeza por la señora. Dije yo, llegar a esa edad y no haber aprendido a controlar su ira, su enojo, ella misma se está haciendo daño, ¿verdad? Porque el cuerpo, hermano, sufre. Entonces, por amor a nuestro cuerpecito, hermano, al menos no seamos tan enojados. Aprendamos a ser mansos. Y si le dicen menso, pero dígale, pero con conciencia, no es que no me dé cuenta. ¿Verdad? Porque sí, hermano, tenemos que aprender. Mire, dice la Biblia que el Señor fue llevado como cordero mudo, ¿verdad?, al matadero. Entonces a veces tenemos que quedarnos callados y que piensen que somos mensos, pero no somos, ¿verdad? Somos mansos. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, porque necesitamos esa virtud. Necesitamos esa virtud en nuestras vidas, hermano, para poder ser parte de la novia de Cristo. Yo no creo que el Señor venga por bravos así, hermano, que no han aprendido a dominar su carácter, sino que el Señor viene por gente mansa y humilde, pero de corazón. Amén. Vamos a seguir. Job 22:29 dice: cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Mire, qué bonito cómo termina este versículo, porque cuando estés abatido, dice, hablarás con confianza. Mire, mucha gente puede hablar con confianza, pero el Señor salva al humilde.
¿verdad? Entonces, esta fue una característica de Ruth cuando se humilló ante Booz. Mire cómo dice ese versículo la Nácar Colunga. Pues él humilla la altivez de los soberbios, pero salva al que baja los ojos. Porque ese es un símbolo de que una persona es humilde, ¿verdad? Que no está queriendo ver a los demás así, sino que baja su mirada. Y mire lo que dice la Torre Samat: porque quien se humilla será glorificado, y el que confuso no levanta sus ojos, ese se salvará. Mire, hermano, a veces no entendemos por qué estamos pasando alguna situación. ¿O usted alguna vez no ha pasado alguna situación que no entiende por qué? ¿Verdad que sí? A veces hay cosas que no entendemos, o de alguien más que conocemos. No sabemos por qué le está pasando eso o por qué le pasó eso. Pero cuando una persona está en esa situación, hermano, que le está tronando, le está lloviendo, pero en vez de ponerse a renegar, a decirle: Señor, ¿por qué si yo soy aquí, yo he sido buena persona? En lugar de eso se humilla. Mire, a ese el Señor lo salvará. Al que en medio de una situación que no entiende, no discute con el Señor, no murmura, o aunque no le reclame directamente al Señor, no murmura, ¿verdad? No habla, no se queja, sino que se humilla y le dice: Señor, ayúdame. Yo no sé por qué me está pasando esto, pero tú tienes propósitos. Y tu palabra dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y yo te amo. Y humildemente usted espera la salvación del Señor. Entonces yo le aseguro que el Señor lo va a salvar cuando toma esa actitud, hermano, de humildad, ¿verdad? Porque el Señor a los altivos los mira de lejos y a los humildes los atiende. Entonces yo quiero que el Señor me atienda. No quiero que me mire de lejos. Amén. Yo sé que todos, ¿verdad? Qué bonito es que lo atiendan a uno, hermano. Es muy bonito que lo atiendan. Entonces, o usted no siente feo cuando llega a la casa de alguien y usted sabe que ella está y le dicen: no está. A mí ya me ha pasado, fíjese. Y se siente feo, hermano, porque usted sabe que ahí está y le dicen: no está. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien es humilde, el Señor lo atiende y no dice: no estoy, aquí estoy, hijo mío, dice: hija mía, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Entonces, hermano, necesitamos ser humildes. Entonces, le voy a preguntar cuál era la primera: la lealtad. Y la segunda, la humildad. Vamos a continuar. Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegarán a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al que tiene temor del Señor, hermano. Es que realmente la humildad nos lleva a tener temor de Dios. Esto solo se los estoy leyendo porque es sobre lo mismo. Ezequiel 21:26 dice: así dice el Señor Dios: quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará, lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Mire, aquí, hermano, todos tenemos que quitarnos las coronas. Y usted podrá decir: pero aquí no hay ningún rey ni ninguna reina. Pero a veces, hermano, creemos que somos más por cualquier cosa, hermano. Porque yo tengo más, porque yo tengo esto, porque yo soy licenciada, porque yo soy ingeniera, porque yo soy, hermano, creemos, esas son coronas que tenemos que quitarnos, fíjese. Porque ante el Señor todos valemos la sangre de Cristo. Todos valemos lo mismo. Entonces, hermano, dice: lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Hay gente también que piensa que la humildad es la gente que vive en escasez, y se usa mal, ¿verdad? Ese término. Ella es bien humilde, dicen, porque es una persona de escasos recursos, y a lo mejor es bien soberbia, ¿verdad? Porque eso no es humildad, hermano. La humildad es permitir
o ver a los demás, así como dice la Biblia, ¿verdad? Como superiores a nosotros, a todos los demás. Dice la Biblia que aprendamos a verlos como superiores a nosotros. El ser amables, ¿verdad? El dejar a veces que pisoteen nuestros derechos, que se dice bien fácil, pero no lo es. Hacerlo no lo es, ¿verdad? Entonces, todo eso es humildad, no es escasez, hermano. Hay gente que vive en escasez y es bien soberbia, ¿verdad? Hay gente que no tiene mucho, pero es bien altiva. Entonces, usamos mal ese término aquí en nuestro país, no sé si en otras partes, pero eso no es humildad. Humildad es, hermano, esto: despojarnos de lo que somos y permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Ruth 2:7 dice: y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Esta ya es otra característica, otra virtud de Ruth. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces, ¿cuál es ahí la virtud que usted mira, hermano? Sí. El rogar, digamos que fue parte de la humildad. Mire lo que dice: y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Ella era una mujer bien trabajadora, bien servicial, porque le llevaba a su suegra, ¿verdad? Entonces esa es otra virtud, hermano. La novia de Cristo tiene que ser trabajadora, bien trabajadora. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude, porque mire, yo cuando leo Proverbios 31 y veo todo lo que esa mujer hacía, digo, Dios mío, si yo me desvelo, porque mire, dice que la mujer virtuosa se acuesta anoche y se levanta temprano. Y yo digo, si yo me desvelo en la mañana, miro doble. Me falta mucho, ¿verdad? O mira uno lucitas, o mira una lucita que me atraviesa el ojo. Esos son los desvelos, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude, porque necesitamos dar esa talla de gente trabajadora. Y no le estoy hablando solo en lo material, hermano, aunque también, ¿verdad? Le estoy hablando de trabajar para el Señor. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia de gente bien trabajadora y yo les admiro por eso, fíjense. Porque, hermano, yo veo pues en las actividades, en los eventos, veo gente también aquí en los cultos que vienen temprano a trabajar para el Señor. Y esa es una virtud, es una característica de la novia de Cristo. Porque la novia de Cristo es una mujer virtuosa. Entonces, hermano, mire, Ruth dice que fue desde temprano a trabajar, y otras traducciones dice que solo se había sentado, o no sé si es otro versículo que le puse, pero dice que solo se había sentado para comer y siguió trabajando. Dice el 2:16: también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Mire, dice que hasta el anochecer llegó trabajando, y llegaba, ¿verdad?, trabajando para darle sustento a su suegra también, mire. Entonces, hermano, era proveedor. Mire cuántas ustedes están encontrando otras, ¿verdad?, que yo no encontré. Están encontrando otras características preciosas, porque ella cabal era proveedora para su suegra, ¿verdad? Se tomó el cargo de mantenerla, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Que a veces ni los hijos hacen eso con los padres, pero ella era la nuera. Entonces, y miren, no es que tenía una gran marimba de niños que mantener, no tenía hijos, ¿verdad? No es que tuviera ahí un montón de niños y que necesitara trabajar un montón, no, pero era una mujer bien trabajadora. Entonces, mire, en el libro de Proverbios encontramos cosas muy bonitas sobre la gente trabajadora. Dice que la gente trabajadora siempre va a estar entre reyes,
Porque hay gente, hermano, que vive en la escasez, pero como no le gusta trabajar, ¿verdad? Siempre están en escasez. Entonces, que el Señor nos ayude a todos, hermano, para que tengamos la fuerza, la energía, el vigor y aprovechemos, hermano, cuando lo tenemos, porque llega un momento en el que ya no se puede, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que nos permita trabajar en alguna área, hermano. Aquí hay mucho donde trabajar. Me gusta como dice hermana Mirnita, creo que dice, ¿verdad? Que esta es una iglesia donde hay donde servir, donde hay áreas para trabajar. Hay áreas de evangelismo, de discipulados, de cafetería, de levitas, de señoras, ¿verdad? De jóvenes. Usted involucre, hermano, no espere que le manden una tarjeta de invitación. Señor, fulano de tal quiere hacernos el honor de ayudarnos a servir en esta área. Porque hay gente que así quisiera y que le pongan una alfombra roja para que venga a servir. O tal vez no, pero están esperando a que les digan. Pero hermano, si usted tiene el deseo, si el Señor pone el impulso en su corazón de servir en alguna área, acérquese al líder, pregunte si usted es nuevo en la iglesia y diga, ¿quién es el encargado de esta área? A mí esta área me gusta y quiero servir ahí. Pregunte quién es el encargado y involúcrese, ¿verdad? ¿Va a tener problemas y clavos? Sí, va a tener. Pero hermano, es necesario también, fíjese, para que aprendamos a convivir como hermanos. O usted no, los que somos padres, bueno, todos casi que somos hermanos, ¿verdad? En nuestras generaciones casi no habían hijos únicos. ¿Verdad que uno peleaba con sus hermanos cuando era pequeño? Y yo siento que es lo normal. Lo anormal es que todo sea paz y felicidad, hermano. Lo normal es que hayan discusiones, que hayan peleas, que hayan pleitos. A mí me preguntan, ¿y ustedes siempre se han llevado bien con sus hermanas? Sí, y nunca peleaban. ¿Cómo no, hermano? Peleábamos antes, ¿verdad? Y ahora de vez en cuando. Sí, mire, no sé si a ustedes les conté o allá en Acajutla que una vez mi hermana Anna, la que está en Estados Unidos, ella era bien diferente a todas, fíjese, bien así, más ágil, más tremenda. Y ella era la única que se podía subir a los palos, de ahí nadie más. Por eso ella es la única que tuvo valor de irse, ¿verdad? Pero fíjense que una vez puso una escalera y me dijo, subámonos. Y nos subimos y después se bajó y me quitó la escalera. ¿Y usted cree que yo me podía bajar? ¿Verdad? Y si le contara muchas cosas, pero eso es lo normal, hermano. Eso es lo normal. Entonces, si usted se mete a servir en una área y alguien le dijo algo que no tuvo cuidado, no tuvo tacto, no fue amable, usted sepa que aquí somos hermanos. Y que los hermanos, aunque se pelean, se aman y se respetan, eso sí, hermano. No vaya a decir, como la pastora ahorita dijo que nos peleamos, te puedo ofender, no, sí se respetan, ¿verdad? Siempre con el vínculo del amor. Amén. Porque no, miren, decía mi mami, cada cabeza es un mundo, y eso es cierto, hermano. Todos pensamos de manera diferente. Todos miramos de manera diferente. Yo creo que hasta los colores todos los miramos de diferente manera. Si el Señor a cada uno imagínense, hermanos, somos 8,000 millones de personas en el mundo y cada uno tiene una huella diferente. ¿Usted cree que solo la huella es diferente? No, los diseños, yo creo que los colores los miramos diferentes, hermanos. Los gustos, ¿verdad? Las comidas. Usted ¿alguna vez ha dicho cómo te puede gustar eso tan feo a alguien de alguna comida? Pero para él es rico, hermano, ¿verdad? Porque el Señor nos hizo diferentes a todos. Entonces tenemos que aprender a soportarnos, dice la palabra, ¿verdad? A perdonarnos y amarnos. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ser trabajadores. Dice Ruth 2:22, y Noemí dijo a Ruth, su nuera,
es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Mire cómo era de trabajadora. Dice que se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Mire, ella fue hermano, bien recibida desde el principio por su reputación, ¿verdad? Porque Booz había oído que ella era una mujer virtuosa, entonces la recibió bien, le puso como las cosas un poco fáciles, porque le dio la orden que le dejaran ahí para que ella espigara, que no la regañaran. Pero ella, hermano, no se acomodó, fíjese. Ella no dijo, ya la hice, ya solo voy a venir a hacer el mate, porque como ya la hice, ¿verdad? Ya caí bien. No, mire, ella siguió trabajando, siguió siendo trabajadora. Entonces, hermano, necesitamos desacomodarnos, pegarnos una sacudida, ¿verdad? Porque a veces nos acomodamos, hermano. Se lo digo también por mí, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Ruth 3:5 dice, y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Esta ya es otra virtud. Y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Cuál es ahí la virtud, hermano? Obediencia. Mire qué bonito, qué bonita. Con razón el apóstol Sergio le dice la rutilla, ¿verdad? Bien bonita la rutilla, hermano. Mire, era trabajadora, era leal, era obediente. Por eso caía bien, ¿verdad? Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Porque mire, hermano, yo he escuchado cosas de nueras, decir, esa vieja, saber qué piensa, ¿verdad? Saber qué cree y mucho más. Pero mire, dice que ella descendió e hizo todo lo que Noemí le había mandado. Era una mujer inteligente también. En el versículo 12 dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. Bueno, esta es otra, no me quiero todavía pasar a esa porque mire, hermano, creo que ya en esta íbamos, ¿verdad? Mire, no me quiero pasar a la otra porque nuestro apóstol nos ha estado hablando sobre la sujeción, bueno, sobre en el matrimonio, ¿verdad? Y fíjese que Ruth era una mujer obediente y no le puse eso, de hecho lo quité, ahí lo tenía, pero lo quité. Pero una acepción de la palabra es que se usa ahí para obediencia, es sujeción. Entonces, hermano, necesitamos aprender a sujetarnos, ¿verdad? No solo en el matrimonio, sino que aquí, hermano, también hay líderes, también hay diáconos, también hay ancianos, ¿verdad? Necesitamos aprender a sujetarnos, hermano, a ser obedientes. Y eso se demuestra cuando no nos parece la orden que nos están dando, pero con todo la llevamos a cabo sin murmurar, ¿verdad? Sin renegar. Entonces estamos demostrando que somos obedientes, porque yo en ningún momento encuentro ahí que Ruth haya obedecido pero murmurando, así como los hipotes, ¿verdad, hermano? Que hacen caso pero ahí van hablando entre dientes, van renegando, ¿verdad? Hacen lo que usted les dijo pero medio lo hacen porque están enojados. Entonces Ruth no fue así. Ella obedeció de buena manera, ¿verdad? Con buena voluntad. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a ser obedientes. A ver, dígame las tres que llevamos. Y ya 4 llevamos, ¿verdad? 4. Lealtad, humildad, trabajadora y obediente. Mire qué bonita la rutilla.
Dice, ahora sí vamos a leer el 12, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire qué bonito lo que hizo también. Entonces, la quinta que yo encuentro ahí es que se refugió bajo las alas del Señor. Bueno, ella fue bajo el manto de Booz, ¿verdad? Pero usted y yo, hermano, tenemos nuestro Booz y tenemos donde refugiarnos. Entonces, no corramos para otro lado. Yo le invito a que no busque refugio en otra parte, que busque refugio bajo las alas del Señor, porque la Biblia también nos enseña sobre eso. Mire lo que dice el Salmo 9:9. Jehová será también refugio para el oprimido, refugio suyo en los tiempos de angustia. Entonces, hermano, mire, en esos momentos es cuando usted y yo necesitamos refugiarnos bajo las alas del Señor, en los momentos de angustia. ¿Usted no ha tenido nunca un momento de angustia? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, necesitamos buscar refugio en las alas del Señor, pero a veces hacemos lo contrario, hermano. A veces hay personas que dejan de congregarse y les preguntamos, ¿verdad? Quizás por teléfono, usted se lo encontró y le dice, ¿por qué ya no ha llegado a la iglesia? Ay, es que viera todo lo que me ha pasado, viera cómo me ha ido de mal. Fíjense que me sacaron de la casa, que no sé yo, cualquier cosa. Pero, hermano, es cuando más necesitamos refugiarnos bajo las alas del Señor. En los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción, es cuando usted y yo más necesitamos, hermano. Pero a veces esa prueba nos aleja, fíjense. Porque en lugar de buscar refugio en el Señor, decimos, ¿cómo Dios me puede hacer pasar por esto? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? En lugar de decir, Señor, ayúdame. Solo en ti puedo encontrar, ¿verdad?, salvación y refugio. Entonces, hermano, eso hizo Ruth. Fue muy inteligente, fíjese. Ruth, ¿verdad? Dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Mire qué precioso es el Señor. Y yo no sé si usted, hermano, por ponerle ahí una figura que quizás no es ni comparación, ¿verdad? Pero no sé si usted ha visto, yo lo he visto en videos, las gallinas con sus pollitos, cómo las protegen bajo sus alas. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Es un ejemplo, hermano. Y nosotros tenemos un Dios tan grande que mire, ¿qué le pasa a un pollito si se queda, si algo los está acechando, pero se queda fuera de las alas de su mamá gallina? Se expone al peligro, pero ahí están guardados y protegidos. Y yo quiero decirle que el Señor tiene unas alas hermosas y preciosas para guardarnos y protegernos, pero a veces nosotros nos quedamos afuera de su protección, afuera de la sombra de sus alas, ¿verdad? Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y nos dé esa sabiduría para poder estar donde tenemos que estar. Dice el Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Sí, hermano, es preciosa la misericordia del Señor. Dice la Biblia que es nueva cada mañana. Porque, hermano, nosotros abusamos a veces de la misericordia del Señor. La gastamos demasiado y el Señor cada día nos da una misericordia nueva, hermano. Es preciosa la misericordia del Señor. Nuestra mente quizás no alcanza a entender, pero dice que por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de sus alas, por la gran misericordia que el Señor tiene para nosotros, hermano. Entonces, no importa la condición, la situación, la misericordia del Señor es preciosa. Y Él siempre tiene sus alas, ¿verdad? Sus alas abiertas para recibirnos y protegernos bajo su sombra.
porque has sido mi socorro, dice el Salmo 63:7, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Mira, hermano, hagamos como Ruth, ¿verdad? Y refugiémonos bajo la sombra de las alas del Señor. Dice el Salmo 57:1, en la cueva huyendo, cuando David estaba en la cueva huyendo de Saúl, séme propicio, Dios, séme propicio, que en ti mi alma se refugia, a la sombra de tus alas busco abrigo mientras pasa la aflicción. Fíjese que David, a mí me llama la atención esto, porque David, hermano, era un hombre de guerra, era un valiente, ¿verdad? Era un hombre que había matado a osos y leones. Y él, ¿usted cree que él no podía matar a Saúl? Sí podía. De hecho, tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y no lo hizo. Pero dice que, mire, a pesar de lo que David era, ¿verdad? A pesar de su fuerza, de lo que él era, él decidió, hermano, refugiarse bajo la sombra de las alas del Señor. Porque, hermano, no confió en su propia fuerza. O sea, a veces quizás podríamos solucionar nosotros mismos nuestros problemas, hermano. Quizás tenemos la capacidad, pero no hay nada mejor que dejar que el Señor pelee por nosotros. Dejar que el Señor levante nuestra cabeza, ¿verdad? No hay nada mejor que refugiarnos, hermano, a la sombra de sus alas. Aunque nosotros podamos resolver las cosas, que el Señor sea el que las resuelva, ¿verdad? Porque mira, hay cosas que nosotros podríamos resolverlas con la boca, hablando, pero a lo mejor no es conveniente, ¿verdad? Entonces dejemos que sea el Señor, hermano. Busquemos ese refugio bajo la sombra de sus alas, bajo el abrigo de sus alas, ¿verdad? Y dice, mientras pasa la aflicción. Entonces tenemos, hermano, donde refugiarnos. Si hemos pecado, tenemos donde refugiarnos, porque dice la Biblia que la misericordia del Señor es preciosa. Entonces, si estamos en un tiempo de enfermedad, tenemos donde refugiarnos, porque tenemos un Dios todopoderoso. Si estamos en un momento, hermano, de escasez, tenemos donde refugiarnos, porque tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios misericordioso. Entonces, yo creo que quiero terminar con este último que usted se sabe de memoria. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Amén. Mire, baluarte, hermano, es como un vallado, ¿verdad? Entonces el Señor nos guarda, el Señor nos cubre y el Señor nos protege bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? Entonces yo le invito esta mañana, hermano, a que tratemos de descansar en el Señor, bajo su sombra, bajo sus alas. Que, hermano, nos despojemos, yo sé que es fácil decirlo, pero que nos despojemos de la angustia, que nos despojemos, hermano, de la aflicción, del cansancio y de muchas cosas que a veces nos agobian, ¿verdad? Del hermano, del estrés, de la ansiedad que ahora es tan común, que no son enfermedades en sí del cuerpo, pero que afectan el cuerpo, ¿verdad? Entonces, dejemos ya de lado esas cosas y que el Señor sea el que nos cubra, ¿verdad? Bajo la sombra de sus alas y que podamos ahí encontrar, hermanos, refugio. Póngase de pie, vamos a orar y gloria al Señor. Amén. No sé si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, o si ya todos somos cristianos, o si alguien quiere reconciliarse con el Señor. Este es el momento, ¿verdad? Para buscar el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente.
Amén. Entonces, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, puede hacerlo en esta hora. Y si no, pues todos vamos a orar para que el Señor sea el que nos, hermano, nos haga sentir esa seguridad. Así como Ruth, ¿verdad? Así como Ruth buscó ese refugio en el lugar indicado, en el lugar adecuado, que usted y yo podamos buscar ese refugio en el lugar adecuado, que es la sombra del Señor, la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, te damos esta mañana, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que selles esta palabra en nuestras vidas. Señor, que nos ayudes para poder cada día, Señor, dar la talla de la novia que tú esperas, tener esas virtudes en nuestra vida, Señor. Poder ser esas, Señor, mujeres y hombres llenos de virtudes que te agradan. Señor, que podamos aprender a ser obedientes, a ser trabajadores, Señor, a ser personas leales, humildes, Señor, y que podamos saber a dónde recurrir en nuestros momentos difíciles, Señor, en los momentos en los que no vemos salida, quizás, que podamos saber que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, cuyas alas están extendidas para guardarnos y para protegernos, Padre. Que podamos tener claro, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios grande, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te amamos, Señor. Ayúdanos cada día. Ayúdanos, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor, tu diestra nos ha sostenido, Señor. Me ha sostenido. Gracias, amado Dios. Te amamos, Padre. Cumple, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Me ha sostenido. Sí, Señor, muchas gracias, Padre. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos agradarte, Señor. Y queremos ser esa novia hermosa y preparada, Señor, y virtuosa con la cual tú vienes a casarte, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Sella tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.